el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Buenos días, seguimos con nuestra programación. Miguel Figueroa continúa en el máster de la poderosa YSKL en los estudios centrales. Gracias a quienes nos sintonizan también a esta hora de la mañana en el Facebook Live. Ya Iván Flores con toda la conexión para que usted pueda tener más detalles de nuestra conversación esta mañana. En tu cooperativa ACACU DRL cumplimos 52 años. Disfruta de nuestros diversos servicios financieros. Búscanos en redes sociales o en la página web www.acacu.com. Unidos saldremos adelante. ACACU DRL, afiliada a la red de cooperativas Fedecases. Presento el saludo de mi invitado esta mañana de jueves, lluviosa por cierto, es el diputado Norman Quijano del Grupo Parlamentario Alianza Republicana Nacionalista Arena. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Neri. Muchas gracias. Gracias. Es un gusto estar acá. Un saludo muy cordial a los amigos que nos están escuchando, a mis compatriotas que viven en zonas de riesgo, tomar todas las previsiones del caso, ¿verdad? No tener que lamentar pérdidas de vidas humanas como ha sido recientemente. Así es que el llamado es porque veo que la situación se torna muy atemporada, ya hay mucha fragilidad, la tierra está impregnada, ha acumulado mucha agua, entonces hay que tomar previsiones. Sí, hay una onda tropical. Escuchábamos el informe del Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente y ustedes en la Asamblea también con un intenso trabajo y este ambiente de incertidumbre, doctor Norman Quijano, desde el Grupo Parlamentario de Alianza Republicana Nacionalista Arena, ¿cómo ven el transcurso del tiempo sin avanzar en una ley de emergencia para una situación tan seria como es el COVID-19? ¿Pueden haber esperanzas que se reanude un diálogo serio y de forma responsable? Bueno, lo cierto es de que estamos necesitados de mayores niveles de consenso, que prevalezca el diálogo político constructivo. Todos reconocemos que hay que tener avances, que hay que tener acuerdos y que jamás debemos de renunciar a esa posibilidad de acercamientos, de encuentro, de diálogo. Y interpretar pues que el ceder no siempre puede representar una derrota, debe de ser un puente para el entendimiento y nos debemos de exigir cada vez más como funcionarios públicos para poder dar respuesta a la necesidad que tiene la población ahorita. Hay una sentencia de la sala que nos llama a que hay que buscar ese entendimiento y le ha dado una vigencia perentoria, diría yo, pues al decreto ejecutivo número 29, el cual vence a las 12 de la noche de mañana viernes. Estamos obligados a legislar en ese sentido para dar una ley de emergencia y para no dejar al país sin esa herramienta legal que puede ser peligrosa dadas las circunstancias que ya sabemos todos que estamos atravesando. Hay que exigirse más, dice usted, doctor Norman Quijano, y no hay que renunciar a los puentes de entendimientos. Pero ¿cuál puede ser como la condición que favorezca concretar esta aspiración que tienen ustedes? El diputado Carlos Reyes ha dicho que se debe de agilizar un proceso en el escenario de la Asamblea Legislativa. Sí, ha sido una posición que la mayoría de parlamentarios la han expuesto. Yo tengo algunas quizás visiones quizás un poco más laxas, ¿verdad? Deberíamos, ya en el pasado han habido instituciones que se han ofrecido, no como mediadores, sino que abrir espacios. Yo recuerdo que cuando se discutían los acuerdos de paz, en la Nunciatura Apostólica se desarrollaron algunas actividades. No sé si es necesario llegar a esos, diría yo, extremos, ¿verdad? Deberíamos de buscar esa forma. Ciertamente la sentencia da una orden, diría yo, tanto al órgano ejecutivo, al legislativo. Voy a leer parte de un resumen de la sentencia. La sala mandata que dentro de esos 4 días la Asamblea y el Ejecutivo podrán, dice, no dice deberán, podrán emitir la normativa que se considere pertinente para los efectos del control de la pandemia. En esta ocasión el mandato es de carácter potestativo, no es facultativo.
y no impone que se reúnan ambos órganos. Debo de aclarar eso porque no impone. No impone que se reúnan ambos órganos, que deberíamos de buscar el acercamiento, porque lo que hemos empezado a hacer a nivel de la Comisión Política es sobre el decreto 648, que fue el último, que ustedes recordarán que demoró casi 6-7 días, y la última jornada toda la noche, clareados hasta llegar las horas del mediodía. Pasaba el mediodía para emitir ese decreto 648, que tenía el consenso, diría yo, casi de un 95% de los personeros que estaban representando al órgano ejecutivo. Quizás un poco más, quizás un poco menos. El 5% restante habría sido la causa del veto, fíjense. Habían ciertos, el problema es de que hay mucha, como diría yo, pues, mucho deseo de desconocer la labor que constitucionalmente tiene la Asamblea Legislativa de parte del órgano ejecutivo. No voy a hablar solamente del gobernante, del órgano ejecutivo. Yo creo que ahí es donde debemos de centrar el esfuerzo. Habían aspectos en que no nos podíamos poner de acuerdo. Ellos querían de que todo se trasladara, si mal no recuerdo, hasta el 15, y nosotros hablábamos de abrir para los privados el 8 y para el sector público el 15. Los privados porque son los que necesitan ir a la calle a ganarse la vida, el sustento. Yo nunca había visto en mi país tantas banderas blancas. Pude salir aquí por la litoral yendo por la carretera de Comalapa y créanme que me quedé asustado. Yo llevaba unas canastas de comida y de las 8 que llevaba para unas personas que me lo habían solicitado, llegué solo con 3 y les tuve que mejor dejar un poco de recursos económicos porque me impactaron ciertas escenas de una pareja de ancianos que vi entre Olocuilta y el desvío de San Juan Talpa. Pero bien, yo creo que eso todos lo hemos visto, la necesidad es apremiante. Y ahí había discrepancia también en el tema del transporte público, porque el transporte público es esencial para la mayoría de nuestros compatriotas. De nada sirve que se diga las cadenas de producción y de valor no se deben de ignorar, porque cuando se está diciendo que abra tal sector de la economía, pero no habilitas una metodología, yo no digo todo el transporte público en forma indiscriminada, un porcentaje o medidas sanitarias en cuanto al distanciamiento adentro de las unidades, como lo han hecho en tantos países, pero dejarlo sencillamente clausurado en su totalidad no allanaba el camino ni generaba las oportunidades para que la gente pudiera llegar a sus centros de trabajo. Entonces, esas discrepancias que al final de cuentas fueron donde no pudimos nosotros coincidir, nos llevó pues a legislar, que es nuestra facultad, nuestra obligación, a eso no renunciamos jamás. Sí, y el presidente amenazó con el veto incluso antes de terminar de aprobar ese decreto, que sus ejecutivos habían hecho un enorme trabajo, estar ahí prácticamente jornadas de 14, de 15 horas. Yo los primeros días solo llegué prácticamente al final porque estaba un poco afectado de gripe, era gripe. Sí. Pero no quería llegar porque la especulación, bueno, y entonces ya no puede uno no trabajar tranquilo. Los protocolos establecen que es mejor. Así es, mejor, entonces sí. Llegué hasta el final. Y usted decía, doctor, que por ejemplo, las diferencias entre ser potestativo y facultativo, y además en el resumen que nos leía, no impone que se deben de reunir. Pero ¿a qué nos puede conducir esto en este resumen que usted nos hace de la sentencia, doctor? Bueno, como Comisión Política, de nuevo se ha girado la invitación para que ahora a las 8:30 de la mañana en el Auditorium Legislativo Cultura de Paz, para que llegaran los personeros del Ejecutivo. Me pareció de muy mal estilo, así lo quiero catalogar, la invitación a un hospital. Los hospitales son centros donde se debe guardar ciertas normas de comportamiento, debe de haber mucho silencio, mucha calma, más en medio de una pandemia. Los mismos personeros del Ejecutivo habían subido tweets donde decían los lugares más peligrosos, el transporte público, etcétera, ¿verdad? Y entre ellos, obviamente, los primeros eran los hospitales, y curiosamente nos invitan a ir a un hospital.
y luego nos acusan y dicen que salgan, miedo, que salgan de su burbuja, que tienen miedo. Los funcionarios públicos permanentemente estamos en contacto con el ciudadano, ¿verdad? Permanentemente estamos en contacto con el ciudadano. Nosotros somos de elección popular. Yo he estado en los últimos 15 días llevando en la medida de mis posibilidades y con el apoyo de algunos amigos algún nivel de ayuda que es mínima, pero se hace de corazón, ayudarle a la gente que realmente sabe uno que no tienen ni para comer ya. Entonces no es cierto eso que salgan de su burbuja. Uno conquista su puesto no estando en la asamblea, lo conquista en el territorio, en medio de comunidades, en medio de colonias, visitando a sus bases, a sus estructuras. Entonces el llamado a que salgamos de la burbuja está muy poco fuera de toda lógica, ¿verdad? El Colegio Médico decía, fíjense, que el Hospital San Rafael de Santa Tecla no es el mejor lugar para convocar, y llamaba a la seriedad tanto al órgano ejecutivo como al legislativo. Sí, te puedes imaginar, como para que vayamos a ver a pacientes que están intubados, que están sufriendo. Yo creo que eso es hasta un irrespeto para los familiares, que muchas veces no les permiten a los familiares ni entrar al hospital. Y voy a usar una palabra porque tropel no solamente es para gente, sino que también para animales. Sí, y entrar un tropel ahí de funcionarios públicos, del Ejecutivo, nosotros los diputados que llegamos con asistentes, con asesores, ustedes, los amigos de los medios de comunicación, a un centro hospitalario que se convierte en el epicentro del sufrimiento y del dolor de nuestros compatriotas. Yo creo que no fue el lugar más adecuado para invitarnos a ir. Pasado eso, pues hicieron otra invitación. Yo no sé si fue acá, pero ya la posición estaba un poco crispada. Estaba convocada para ayer a las 5, la última que hizo el secretario privado. Sí. De Arena no ha asistido nadie, porque llegaron al Hospital San Rafael el diputado Martel, el no partidario Leonardo Bonilla, Gallegos, y el PCN el coronel Almendaris. Pero ¿usted cree hay, digamos, posibilidad, doctor? Porque usted nos decía en este resumen de la sentencia, si sí, no hay una normativa mañana, podría caer en desacato. No, yo estoy convencido, Neri, yo soy un convencido de que nosotros vamos a legislar, porque tenemos la facultad, porque no podemos renunciar a eso, porque debemos de ser responsables y no queremos que el sábado el país amanezca sin ninguna legislación vigente. Que no pierda la esperanza mis compatriotas que nosotros vamos a legislar. Yo esperaría que los señores del Ejecutivo de una vez por todas dejen el conflicto, ¿verdad? Y entiendan, nosotros hacíamos llamados cuando estábamos aprobando el decreto 648 al presidente, que le decíamos de que en todo caso, si algunos 2 o 3 elementos de todo ese esfuerzo de 7 días no le gustaban, que los observara, ¿verdad? Era lo lógico y era lo razonable. Este artículo en este sentido no me gusta, y observarlo, para que volviéramos a retomar esos puntos y ver si encontrábamos acercamientos. Pero no, el presidente desde un momento dice, lo voy a vetar. Entonces, ¿y no ha llegado el decreto vetado? No ha llegado vetado. Tiene para llegar hasta ahora a las 12 de la noche. Hoy es jueves, entonces el plazo al presidente se le vence hoy a las 12 de la noche. Estoy hablando del 648, ¿verdad? Sí, que es el que nosotros estamos revisando detenidamente. Aquí lo tengo en mi poder, que establece las fases, que tomó los criterios de la ESEN, del INCAE, de personas conocedoras en el ámbito médico, cómo se abordan las pandemias, que tiene tantísimos elementos que son positivos, pero se le están extrayendo algunas cosas que a juicio de la Sala de lo Constitucional no deben de estar, ¿verdad? Entonces estamos en esa revisión, en ese proceso. Estamos ahora, hay una situación, mañana es viernes, si el presidente no manda vetado, como ha dicho que lo va a hacer, inmediatamente nosotros mañana lo mandaríamos a publicar. Estoy hablando del 648, que es el que, insisto, porque como hemos tenido para esto, ¿no? Sí, como hemos tenido un frenesí de
de decretos tanto ejecutivos como legislativos. Sí. Entonces, si el presidente no lo envía vetado ahora, a más tardar 12 de la noche, la Asamblea lo puede mandar a publicar mañana y es ley. No me cabe la menor duda que va a llegar vetado. Entonces nosotros también tenemos una segunda opción: convocar para mañana viernes a otra sesión plenaria, que ya para mí esa debería de haber sido la posición, pero bien, ahí se toman decisiones consensuadas. Yo era de la opinión de que había que superar el veto, porque legislar, yo me temo que un capricho del presidente, si nosotros emitimos ahora un decreto y él dice lo veto, entonces sí vamos a entrar en un grave riesgo de contaminación, porque el ciudadano ya no va a tener ninguna atadura legal de ningún tipo para partir del sábado. Y no hay que romper de un solo la cuarentena. Y no hay que romper de un solo, hay que seguir insistiendo en que hay que tomar las medidas recomendadas por las autoridades de salud, el distanciamiento, el lavarse las manos, el uso de la mascarilla y todas esas cosas. Y superar el veto no sería también complicado, porque igual la Corte tendría que dirimir, y sobre todo por los tiempos. El presidente tendría 3 días también, y entonces va a la Corte, pero yo creo de que acortamos los plazos, porque el presidente lo que ha estado haciendo es jugar con los plazos que le da la ley, es decir, amenaza con el veto pero no envía, entonces deja un limbo. Mientras tanto, el gobierno sigue actuando en forma arbitraria, y porque no lo veta, sencillamente amenaza, y se toma los 15 días que le da la ley para mandar el veto, y lo manda hasta última hora. Imagínate que amenazó del veto hace tanto tiempo, y ahora que vence a las 12 de la noche aún no se ha recibido el veto. Entonces esa forma de administrar el aparato del Estado es nociva, es perniciosa, no genera confianza, nos mantiene en este estado de espera, de crisis. El ciudadano, uno se confunde con los números de decretos, son 9 decretos ejecutivos que la Corte declaró inconstitucional y 2 o 3 legislativos. Uno se confunde, que vive en esto, que está familiarizado y que todos los días estamos en esto. Te puedes imaginar el ciudadano que nos está escuchando, que está preocupado con su familia y que tiene que resolver tantas cosas, se queda realmente en el limbo, pues, ¿verdad? Que no atina, en pocas palabras, dicho en buen salvadoreño, no atina a qué obedecer. Sí, mire, doctor Quijano, hay reacciones de distintos sectores, entre ellos también diplomáticos como el embajador de Estados Unidos, que entre otros de sus tweets dice: vemos con preocupación que la falta de acuerdos deje a los salvadoreños sin seguridad jurídica sobre cómo proteger su salud, volver a trabajar para mantener a su familia. ¿Qué consideraciones tiene sobre esta preocupación que expresa el embajador Johnson? Bueno, primero decir que la comparto, ¿verdad? Y yo tengo amigos en el cuerpo diplomático y también a través de WhatsApp o Telegram me dicen: Norman, ¿qué está pasando? ¿En qué va a salir? Y entonces esa es una preocupación del señor embajador de los Estados Unidos, compartida por la mayoría de salvadoreños y por este servidor, y entiendo que la mayoría de mis colegas diputados también la comparten, y que nos debe de llamar, ¿verdad? Nos debe de llamar a deponer a veces orgullo, a veces, ¿qué te puedo decir? Esa visión a veces estrecha y corta que no ha permitido que ablandemos, que flexibilicemos las posiciones, y que de una vez por todas, yo creo que somos el único país, porque los medios, uno tiene acceso a tantos países a través de la televisión y cable y todas esas cosas, ¿sí? Han habido discrepancias en muchos países, España no ha sido la excepción, y siempre lo pongo porque es lo que más sintonizo, pero no creo que al nivel de crispación que hayamos vivido nosotros. Yo creo de que... Incluso Estados Unidos también, ¿verdad? Ha tenido discrepancias. Sí, el presidente Trump ha estado muy cuestionado. Es decir, debemos de entender, y así lo ha dicho la Sala, que en la República manda lo establecido en la Constitución, dice la Sala, y lo establecido en las leyes, y no la discreción o arbitrariedad de un gobernante.
y da una interpretación de qué se interpreta cuando la Asamblea no está reunida, que es el artificio que ha usado el gobierno para decretar emergencia, lo cual solo lo puede hacer la Asamblea Legislativa, a no ser que no esté reunida. Y dicen ellos que no está reunida equivale a no poder sesionar por motivos de fuerza mayor o por caso fortuito. Cuando dieron el decreto 29, el día domingo a mediodía, estábamos los miembros de la Junta Directiva, fuimos convocados y estábamos en el Salón Cuscatlán de la Asamblea Legislativa esperando alguna petición de parte del Ejecutivo. La Asamblea, yo con la experiencia que tengo en este campo, no recuerdo una etapa de mi carrera como funcionario público donde hayamos producido un vértigo de decretos. Es increíble la labor y el trabajo que ha hecho la Asamblea. Es cuando más hemos trabajado, y algunos al principio creían de que nos debíamos de ir a nuestras casas atendiendo las recomendaciones en cuarentenarnos, ¿cómo se llama? Sí, en cuarentenarnos. Y lejos de eso, pues arriesgando también, porque todos somos sujetos de poder adquirir un virus de esta naturaleza que es tan contagioso. Lejos de eso es cuando más hemos trabajado, es cuando más hemos estado. La Asamblea ha estado en un vértigo de trabajo impresionante. Nuestros parientes también expresan preocupación. Muchos vecinos, yo vivo en un apartamento y cuando voy en el ascensor, algunos ya los he visto que no entran al ascensor si lo ven a uno en el ascensor, porque dicen, bueno, estos señores pasan allí reunidos con cualquier cantidad de personas. Y hay muchos comentarios en ese sentido, pero bien, uno asume los riesgos y trabaja, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa, doctor. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. El doctor Norman Quijano es nuestro invitado de hoy, diputado del Grupo Parlamentario Alianza Republicana Nacionalista Arena, convocatoria de la Comisión Política para hoy, 8:30, y además también programada para hora de la tarde la sesión plenaria. Ya regresaremos. Seguimos nuestra entrevista hoy con el doctor Norman Quijano. Doctor, hay esta mañana, bueno, trabajo legislativo, pero también estas protestas sindicales. Y fíjese que los miembros de sindicatos como del Seguro Social se han concentrado sobre la Alameda Juan Pablo II. Esto hace que se vaya aprovechando estos temas y, como usted decía, la forma de administración, de administrar el aparato público como que permite también este tipo de acciones. ¿Qué repercusiones puede tener? Fíjese que están haciendo alusión al artículo 87 de la Constitución de la República, los sindicalistas, y cuestionan la sentencia de la Sala. Sí, bueno, yo escuché a través de las redes el mensaje de este señor muy conocido, sindicalista de la Corte Suprema de Justicia, haciendo un llamado a la insurrección y mencionando una serie de instituciones. Es como un llamado a la violencia, porque son personas que, amparadas en el anonimato y en la multitud, no solamente se dedican a vociferar, sino que también lanzan objetos contundentes. Lo triste de esto es que la Fiscalía no actúa jamás en estas cosas. Yo creo que un llamado de esa naturaleza debería de ser de investigación de la Fiscalía, porque lo que están argumentando es y cuestionando las resoluciones de la Sala, que lo que ha hecho la Sala pues es establecer en qué se sustenta la República, que es en la Constitución y todo el andamiaje legal que tiene plena vigencia, y la Sala es la única institución que puede decretar o declarar constitucional o inconstitucional un decreto ley. Entonces la Sala está actuando dentro de sus propias facultades que le da la misma Constitución de la República, y estos llamados deberían de ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía, del Ministerio Público. ¿Y considera usted, doctor Quijano, que estos movimientos sindicales también encuentran como el caldo de cultivo, digamos, en este vacío que se origina por la falta de un diálogo que conduzca a una herramienta legal de la emergencia para el COVID-19? Buscan siempre el pretexto, ¿verdad? Estas organizaciones, ya lo vimos el 1 de mayo, desfilaron violando todos los protocolos sanitarios, pero desfilaron.
y son afines al actual gobierno, eso no cabe la menor duda. Lo malo de esto es de que se hacen llamados a romper el orden constitucional, ¿verdad? El derecho de insurrección no contempla este tipo de cosas, sino que ellos abusan de la Constitución de la República para invocar un derecho que en este caso no es el adecuado, no compete, es decir, hacer una insurrección por una sentencia de la Sala de lo Constitucional. Es parte de nuestro ordenamiento, pero son personas que se unen con antisociales y que provocan este tipo de alarma, agreden y que hacen que también nosotros, los funcionarios públicos, tomemos nuestras medidas de previsión también, porque sabemos de que cuando uno queda a merced de estos señores, pues puede pasar cualquier cosa. El papel de la Fiscalía, decía usted, las competencias, ¿cuáles deberán ser en momentos como los casos que también se presentan en el marco de esta pandemia, doctor? Bueno, hemos visto la Fiscalía, desde hace rato tenía que haber actuado en el caso del Hospital Sara Saldívar. Del Centro de Atención de Ancianos. Perdón, no es hospital, sí, es un asilo de ancianos, donde hay más de 80 ancianitos contagiados, donde no se conoce con precisión, con exactitud las cifras de fallecidos, no son 3, todo el mundo habla ya de más de 15 fallecidos, al igual que eso nos ha llevado como Comisión de Salud a pedir informes a todos los alcaldes del departamento de San Salvador, a Medicina Legal y al ministro de Salud, porque no hay confianza en las cifras que emanan del gobierno en cuanto al número de fallecidos. En La Bermeja, y yo tengo personas, pues acuérdate que yo fui alcalde durante 6 años y tengo amigos y personas, aparte que hay una comunidad que mantenemos contacto con líderes, que es la comunidad Peña de Oreb, que está al interior del cementerio de La Bermeja. Por cierto, yo les hice muchas obras de mitigación de muros y cosas de esa naturaleza. Pero bien, vuelvo al tema. Lo cierto es de que abrieron 111 sepulturas y después hubo una orden para abrir 154 sepulturas más. En una ocasión que en un noticiero televisivo con mucho rating, con mucha audiencia, aparecían 6 vehículos cargando ataúdes, inmediatamente yo indago y pregunto, mira, ¿qué es lo que está pasando? Y un amigo me dice, Norman, esto es más serio de lo que quizás tú te imaginas. Me dice, aquí vienen a cada momento a enterrar personas, pero en el ataúd, no obstante que lo llegan con todas las medidas sanitarias, cubiertos con trajes de bioseguridad, no permiten presencia, me dice, de familiares, y en el ataúd solo trae neumonía atípica. El alcalde de San Salvador, actas de defunción dicen neumonía atípica. El alcalde de San Salvador habló de una cantidad grande también, 90, 100 fallecidos. El de Soyapango habló de otra cantidad. Sabemos que en Chalchuapa hubo también otra enorme. Sin embargo, las cifras de fallecidos oficiales 64, van como por 64. Sí. Ya nadie puede creer en esas cifras, ¿verdad? Ustedes han pedido ya un informe. La Comisión de Salud acordó por unanimidad la sesión del lunes pasado pedir estos informes para tener la versión oficial de las autoridades. No deben de olvidar las autoridades que cualquier delación, cualquier mentira, pues la Asamblea también puede proceder en otras formas. Sí. Y esto que no se considere como una amenaza, sino que la necesidad que tenemos de tener información fehaciente para poder en esa medida también tomar acciones en materia de legislación, pero que nadie cree que aquí llevamos 60 fallecidos, eso sí, pues no cabe la menor duda. Hay 2 iniciativas que conocían ustedes ayer también en la sesión plenaria que envió el Ejecutivo para declarar la emergencia por el COVID-19 y para declarar por emergencia por la lluvia, doctor. ¿Qué contienen? Y esto sería como, digamos, un paliativo por las circunstancias que tenemos por la falta de una ley de emergencia. Sí, bueno, por eso es que se convocó a una sesión extraordinaria el día de ayer, ¿verdad? Porque había llegado una petición del Ejecutivo para la declaratoria de emergencia, que ya ha dicho la sala que solo la Asamblea la puede declarar. Y
pedían la ratificación de algo que realmente no existe dentro de la misma ley de emergencia. Le dimos ingreso, ya está ingresada oficialmente esa petición del órgano ejecutivo al interior de la Comisión Política de la Asamblea. Se está tomando también algunos insumos de ahí, se está revisando qué es lo que podemos tomar para el decreto, repito, que estamos buscando aprobar, yo no sé si ahora o mañana, que es, como diría yo, pues el sacar del 648, que fue el último, cuáles son las cosas que a juicio de la sala pues no debe de contener ese decreto. Y a ese es el llamado que hemos estado insistiendo, a que los personeros del Ejecutivo se sumen a ese esfuerzo. Si en la Asamblea se les ha tratado muy bien, están dadas las condiciones, facilita que el ciudadano pueda conocer, porque la televisión legislativa, que no es comercial, transmite, si es preciso, las 24 horas y el ciudadano puede estar informado. No tiene la tecnología, la televisión legislativa como para trasladarse a otros lugares y poder llevar la información de primera mano. Esas son una de las razones por las cuales la Asamblea los ha invitado a ellos a que vengan, pues si ahí han sido muy bien atendidos, muy bien tratados, no se les ha faltado al respeto, y se ha podido dialogar y se ha podido construir, y ahora es preciso que lo hagamos de nuevo. Sí, y ayer también en esta plenaria que fue convocada se aprobó la prórroga para los plazos de los procesos administrativos y judiciales. Sí, exactamente, eso vencía y eso también motivó a la reunión de ayer, la sesión extraordinaria. Para ahora está la otra sesión, ¿verdad? Que yo tenía entendido que iba a ser a las 10, pero me dicen que va a ser a las 2 de la tarde. Entonces está la otra sesión donde tenemos toda la mañana para trabajar en este decreto ley. No me extrañaría que ahora mismo lo aprobemos, porque siempre estamos también pensando en los colegas diputados que vienen de Morazán, de la Unión, del interior del país, y sobre todo que hay amenaza de lluvia para estos días, así que estamos viendo si es preciso pues ahora en la tarde legislar para de una vez zanjar estas cosas, y el llamado de nuevo a los personeros del Ejecutivo. Gracias, doctor. Y bueno, para cerrar nuestra conversación de esta mañana, el partido es un proceso de elección interna también. Sí. ¿Cómo le parece este proceso? Se han hecho ya algunos instructivos que emanó el Consejo Ejecutivo Nacional, COENA. Sí. Es lo que mandata los plazos que ordena la ley de partidos políticos. Ya el partido ha empezado a trabajar en esa materia y vamos a ver, ojalá que todo se pueda dilucidar dentro de la mayor armonía posible. Siempre cuando son temas eminentemente políticos siempre despiertan algún nivel de crispación o de rechazo o de adversión a algunas cosas. Pero bien, yo espero que todo el partido lo sepa administrar y manejar y que estemos enrumbados. Le está tocando duro a don Eric Salguero, bueno, este problema con los diputados, los 4 diputados que han anunciado que van a retirarse del partido. Ya decía el doctor Portillo Cuadra que se habían tardado mucho, pero no sé cuál es su consideración sobre estas decisiones de diputados que pertenecían a la bancada de Arena y que fueron electos con la bandera de Arena. Bueno, Neri, ya que me preguntas por eso, primero felicitar a las autoridades del partido, ¿verdad? El presidente Eric Salguero le ha venido a dar la estabilidad que estábamos buscando, que estábamos necesitando. Tiene el respaldo de toda la militancia del partido. Es una persona, como tú lo has escuchado, muy ecuánime, muy centrada, no se apasiona, ve las cosas con mucha objetividad. Tenemos un buen presidente en un momento crítico del país y del partido, y eso nos está ayudando muchísimo. Ya que me lo has preguntado, aprovecho para felicitar a Patti Valdivieso, que ahora es la vicepresidenta de Ideología. Pero pidió permiso porque va en el proceso de reelección, dijo, ¿verdad? No, ella ya dijo que no va. No va a la reelección, sí. Patti. Sí, ajá. Y también Alexandra, ¿verdad? Que también. Ajá. Sí, Alexandra Perla también, que está también, sí, que ha sido juramentada también. Sí, Patti Valdivieso tiene razón, ella fue juramentada, y como directora de Asuntos Políticos, Alexandra Mena de Perla. Alexandra Mena de Perla, ambas son personas que les tengo profundo aprecio, mucha estima, les deseo la mejor de las suertes.
es difícil. Hace poco hablaba con el presidente del partido y me comentaba él y le digo, yo no me lo tienes que explicar. Yo me imagino la presión en esto, sobre todo cuando se acercan unas elecciones, sí, que empiezan los estiras y los encoges, las quejas y esto. Respecto a las personas que me mencionas, pues yo creo que para mí no vale la pena ya ni mencionarlas. Esas personas nunca tuvieron que haber entrado al partido, nunca creyeron en los principios y los objetivos del partido, fueron como un obstáculo a todas las decisiones que se estaban tomando, y no quiero dar ningún otro calificativo porque no es mi propósito venir a despertar animadversión. Sencillamente que yo mismo lo dije, se tardaron demasiado para retirarse del partido. Si tú ya no te sientes cómodo, si tú ya no eres invitado a las reuniones claves porque se filtraba toda la información cuando ellos estaban ahí, entonces yo creo que se tardaron demasiado para retirarse del partido. Gracias, doctor, y ojalá que hayan resultados buenos en el trabajo legislativo agendado para esta mañana de jueves. Un gusto haberle recibido. Muchas gracias, Neri. Teníamos ratos, sí, estábamos un poco ausentes, sí, pero estamos retomando este tipo de entrevistas para poder llegar a los compatriotas. Son y gracias por el espacio, Neri, muchas gracias.